Ahí está. Vamos a resolver este examen. Vamos a hablar un poquito de lo que es polimorfismo, que lo habíamos dejado pendiente. Y de ahí, pues, no sé, no creo, no sé si dure la clase 1 hora y media. Tal vez dure un poquito más de 1 hora o 1 hora. Y de ahí lo dejamos, ¿no? La grabación igualmente va a estar después para sus compañeros que quizás no han podido ingresar. Entonces, hablaremos un poquito del tema pendiente que teníamos, que era de polimorfismo. A ver, ahí sí. Ok, que esto me deje seleccionar. Ahí está. A ver, ahí está. Entonces, polimorfismo. Con el tema de polimorfismo, habíamos dicho que estaba primero que nada relacionado a herencia. Es decir, no puede existir polimorfismo si no existe herencia. La herencia tal vez, algún caso puede existir, ¿no? Así medio, tal vez que no nos demos cuenta tan fácil, donde no haya un polimorfismo claro, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo la clase A y esta hereda a una clase B y aquí hay una clase C, entonces existen dos subtipos, dos subcategorías, ¿no? Entonces, aquí esto ustedes se lo pueden imaginar como si fueran, yo que sé, no sé, tipos de refrescos, ¿no? Todos a fin de cuentas son refrescos, pero pueden haber de distintos sabores, en distintos tamaños, no sé, en distintas presentaciones. Puede haber un montón de clasificaciones, ¿no? De categorías, pero todos a fin de cuentas responden a la misma palabra, refresco. Entonces, aquí nosotros, el polimorfismo, ¿dónde lo podríamos detectar? Esto de acá, que vendrían a ser los subtipos, son los que indirectamente provocan el polimorfismo. ¿Qué pasaría si es que yo tuviera una clase D, digamos? Y esta clase D pues está ahí solita, no hace nada, ¿no? No hace nada, no molesta a nadie. Y a ver, ahí sí lo puedo dejar. No creo que estaba bien antes. Ya. Entonces, si esta clase D está ahí solita, en realidad no está aplicando herencia, ¿no? No está aplicando ni está generando ningún tipo de herencia. Por lo tanto, ¿qué va a suceder? No hay ninguna clase que genere ese subtipado o ese polimorfismo, ¿no? Por lo tanto, aquí no habría una herencia ni un polimorfismo claro, ¿no? Más adelante tal vez ya se les pueda explicar que no es tan del todo cierto esto, pero digamos que por ahora no hay polimorfismo. ¿Qué más? El polimorfismo es una clara evidencia de herencia. Sí o sí tiene que existir herencia para que exista polimorfismo. ¿Qué más? Está ligada a los subtipos. Es decir, si yo aplico herencia, ¿dónde va a estar el polimorfismo? En los subtipos. La clase padre no tiene nada que ver. ¿Y qué significa el polimorfismo? Ya lo habíamos hablado, creo, superficialmente la última clase que tuvimos. Polimorfismo, como dirían en Los Simpson, poli, pues significa muchos, morfismo, de morfo, significa forma, ¿no? Muchas formas. Entonces, prácticamente esto qué quiere decir? Que la clase padre o superclase puede tomar valor a través
de los subtipos. ¿A qué me refiero con esto? Imagínense ustedes la palabra animal, ¿no? Entonces les coloco acá un ejemplo, ¿no? Animal. Entonces ahora todos ustedes en su mente piensen en un animal. De seguro alguno pensará, no sé, en un gato, en un perro, tal vez uno tenga una imaginación un poco más amplia y piensa en un león, yo que sé, una ballena, un elefante, ¿no? Cosas así. Pero si se dan cuenta, todos han pensado en un subtipo de animal. No hay algo concreto a lo que nosotros podamos decir, este es solo un animal y es distinto de cualquier otra cosa que yo pueda conocer, ¿no? Todos siguen siendo, todos los ejemplos que les he dado siguen siendo subtipos, pero algo animal concretamente no existe. Es decir, por ejemplo, si yo dijera elefante, esto está correcto. Pero ahora, ¿qué pasa si yo digo, ok, ahora pensemos en un animal que no sea un elefante? Y quizás alguno diga, bueno, podemos pensar en tal vez un león, lo cual también está correcto. Ahora pensemos en un animal que no sea ni elefante ni león. Y así hacemos este juego hasta que nos quedemos tal vez sin especies animales por escoger. Entonces, ¿qué haríamos? No hay un animal concreto que no sea tal vez un subtipo. Espero entiendan a lo que me refiero. Este término es tan abstracto. Ay, caray, me golpeó. Tan abstracto que nosotros no podemos imaginar un animal que no sea en realidad un subtipo. Yo sé que es como que te parte la mente, ¿no? Entonces, es como si les dijera, no sé, piensen en una figura geométrica que no sea ni un cuadrado, ni un círculo, ni un triángulo, ni ninguna de las figuras que tal vez conocen. Entonces, ¿qué pensaría? ¿Qué es una figura geométrica que no sea nada que yo conozca? En realidad es tan complicado responder la pregunta que nosotros mismos nos mareamos, ¿no? Entonces, es esa palabra general que generalmente, bueno, generalmente, esa palabra que usualmente utilizamos como nombre de la clase padre, es decir, aquí sería la clase padre animal, y las subclases aquí tal vez podrían ser león, o no sé, o perro. Un momentito. Entonces, lo que viene a ser la clase padre en realidad es un término tan abstracto que nosotros no podemos imaginar un objeto de este tipo que no sea una subclase. ¿No? Es tan complicado pensar en un objeto de este de aquí arriba que siempre pensamos en uno de los subtipos. Y eso que ustedes tal vez indirectamente hacen es lo que en programación se conoce como una variable polimórfica. Es decir, yo en programación, si es que tuviera que pasar esto a código, puedo crear acá una variable llamada animal. Animal A. Pero como les digo, no tendría sentido crear un objeto de la clase padre porque es un concepto tan general que no me puede aportar valor, es decir, es imposible imaginarlo. ¿Y qué es mejor? Utilizar los subtipos. Entonces puedo crear acá un león. O puedo crear acá un animal B que sea un elefante. Y así. Entonces esto desde el punto de vista de programación está correcto. ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando, si bien acá, dos clases distintas, ¿no?
Animal, elefante, animal, león. Son dos clases totalmente distintas, pero están unidas a través de herencia. Es decir, un león es un animal, un elefante es un animal. Entonces, lo que nosotros hacemos en la vida real de decir, piensen en algún animal y pues todos ustedes pensarían, yo qué sé, en gato, pájaro, no sé, cóndor, podría sacar alguno, ¿no? Todas esas son respuestas correctas. Pero si se dan cuenta, ninguno ha podido decir algo que represente animal y que no represente un subtipo, ¿no? Entonces, aquí animal es un león, animal es un elefante, correcto. Si yo tuviera que hacer animal, yo que sé, C, new animal, entonces esto desde el punto de vista de programación se puede lograr, sí, pero ¿tiene sentido? Esa es la pregunta. ¿Tiene sentido que yo diga, piensa en un animal? Y yo digo, pues animal. Y es como que, ¿eso es válido o no es válido? Es lo mismo que me están preguntando, ¿no? Animal, y yo pienso en un animal. Pero no satisface, no nos quedamos tranquilos, porque en realidad no me está aportando valor. Entonces, esto de acá, si bien puede ser posible programarlo, no es correcto. Lo correcto sería que aquella palabra, aquella clase que es la superclase, no genere objetos. No, digo aquí como acá, no genere objetos, sino que yo utilice una denominada variable polimórfica. Entonces, a través de una variable polimórfica yo puedo crear pues de distintos subtipos muchas variables, ¿no? Eso no impide que yo pueda seguir creando variables de tipo león o variables de tipo elefante, ¿no? Es decir, estas están correctas. Pero eso no impide que yo cree un león L igual new león. Esto sigue estando correcto, ¿no? Pero esta no sería polimórfica. Esta no es polimórfica. Ahora, siguiendo ese jueguito de tal vez pensar en algún animal, ¿no? Que yo les pregunte, ¿no? Y ustedes piensen en su mente. ¿Qué pasaría si es que decimos, no sé, restringimos un poco las condiciones? Pensemos en animales mamíferos, por decir, ¿no? Entonces tal vez alguno dice un pájaro. Y yo digo, bueno, es un animal, de eso no hay duda. Pero ¿será mamífero? Entonces ahí entro en una complicación, ¿no? Porque mamíferos ya es una subcategoría de los animales. ¿Cómo podría yo saber si de verdad es un mamífero? En la biología, pues tuviéramos que analizar, decimos, bueno, el pájaro pone huevos, entonces no es mamífero, no sirve desde ese punto de vista, entonces la respuesta sería incorrecta. Ahora, en programación, ¿cómo podría yo detectar eso? Detección de tipos en una variable polimórfica. Entonces, ¿qué pasaría si es que a todos ustedes les pido pensar en algún animal, ¿no? Y ponen su respuesta tal vez en una hoja, la doblan y me la entregan. Entonces, yo lo que voy a hacer es analizar. ¿Es mamífero? Y aquí tendría que llegar la información de algún animal. Entonces, esa es mi pregunta. Un animal que tal vez es la respuesta que ustedes han colocado, ¿será mamífero?
Yo no sé en realidad, no tuviera que analizarlo. Y como les decía, desde el punto de vista biológico, tal vez hay muchos detalles que tener en cuenta. Pero en programación, ¿cómo podría hacerlo? ¿Cómo podría yo detectar si esta variable polimórfica, es decir, algo que representa un animal, pero yo en realidad no sé de qué tipo sea, cómo podría preguntarle? Entonces, vamos a mejorar nuestro esquema de clases. Yo puedo tener acá la clase animal. Y puedo obtener acá los mamíferos. Ahorita ya no me acuerdo ni qué categorías hay. Esto del mamífero creo que es un tipo de categorías, pero no sé, no sabría decirles qué otro tipo más hay. Ya no me acuerdo. Y de los mamíferos podríamos decir que son, por ejemplo, no sé, el del que siempre me acuerdo es del ornitorrinco. Or, a ver, de esto del ornitorrinco siempre me acuerdo por Phineas y Ferb. El ornitorrinco es el único mamífero que pone huevos, ¿no? Ornitorrinco. Y aquí podríamos tener, no sé, el perro creo que también se considera, ¿no? Un mamífero. Creo que son aquellos, bueno, no sabría decir. Ya, digamos tenemos ese esquema de clases. Entonces, ahora, ¿cómo yo podría saber si un determinado animal, es decir, aquel que está en la parte más alta de la jerarquía, y aquí también por si acaso, podemos hacer herencia de múltiples niveles? Como ven aquí, animal está en un nivel superior, mamífero en un nivel intermedio y ornitorrinco y perro en el nivel inferior. Puede haber herencia de muchos niveles. Entonces, ¿cómo podría yo preguntar eso? Como les decía, desde el punto de vista biológico habría que tomar muchos temas de por medio. Pero en programación, ¿cómo lo haría? Pues sencillo. Esto, ya saben ustedes, es como una pregunta. Entonces, ¿qué cosa yo conozco en programación que me permite responder preguntas? El if. La cosa es cómo formulo la pregunta, es decir, lo que va a estar acá adentro. Lo que yo tendría que hacer es poner mi variable, es decir, aquello que quiero analizar. A, en este caso. Entonces yo pregunto por A. ¿Será A un mamífero? ¿Y cómo puedo hacer eso? Existe una palabra clave, una palabra reservada llamada instance of. Instance of. Entonces yo aquí tendría que decir A es un tipo, es de la categoría, es de la clase mamífero. Y le he puesto mami porque, porque no me alcanza esto. Mamífero. Y ya, esa es la forma de preguntar. Si me dijera que sí, entonces yo puedo, no sé, decir es mamífero. Si me dijera que no, entonces no es mamífero. Ahí está. Y eso. Entonces, la palabra más importante que nosotros utilizaríamos en polimorfismo, no, ojo, en polimorfismo, es instance of. ¿Por qué? Porque yo voy a empezar a toparme con este tipo de situaciones, variables polimórficas. Es decir, una variable que represente un valor de una superclase, por ejemplo en este caso animal, la cual puede representar varios objetos de la clase mamífero, la cual puede representar objetos de la clase ornitorrinco o de la clase perro. Entonces, esa ambigüedad es la que a nosotros nos puede perjudicar. Yo, desde el punto de vista de animal, no sé qué tipo de animal sea. Puede ser un ornitorrinco, un perro, un gato, un gorila, yo qué sé. Pero gracias a Instance of, yo puedo
resolver esa pregunta. Ahora cabe recalcar que acá siempre tiene que ir el nombre de una clase. Y obviamente esa clase tiene que existir, ¿no? Yo no puedo colocar acá, por ejemplo, no sé, digamos persona. En mi esquema de clases no existe la clase persona. Entonces no me va a funcionar. Ahí, ¿qué pasa si la creo? ¿Qué pasa si tuviera persona acá? Y antes que me digan algo, tal vez creo persona entra en la categoría de mamífero. Creo que sí. Pero digamos la dejamos ahí suelta. Entonces aquí uno diría, bueno, ya la clase existe. Es el nombre de una clase, persona, sí. Pero igual va a dar error. ¿Por qué? Porque aquí yo lo que estoy preguntando, instance of, es decir, desde el punto de vista de animal, ¿habrá algún subtipo llamado persona? No. Entonces, el instance of, si bien nos ayuda a detectar tipos, siempre es dentro de la jerarquía de herencia. Si mi jerarquía de herencia tiene dos clases, entonces solo puedo hacer instance of con esas dos clases. Si mi jerarquía de herencia tuviera 1000 clases, entonces puedo hacer instance of para cualquiera de esas 1000 clases. Si hubiera una clase que no existe o está fuera del esquema de herencia, entonces instance of va a dar error. No, este de aquí no va a funcionar. Si persona fuera herencia de animal o herencia de mamífero o algo, ya lo hace parte del esquema. Entonces sí va a funcionar. ¿Cómo podríamos hacer esto en programación? A ver. Voy a crear acá un nuevo paquete que se llame herencia. Así para hacer un poquito de espacio porque aquí ya se ha quedado súper lleno. Ahí está. Entonces aquí voy a poner la clase animal, ¿no? No tiene nada. No le voy a crear nada porque no estamos analizando ahora el contenido, sino cómo se va formando la herencia. Entonces aquí podría colocar una categoría que se llama mamífero. Acá una nueva clase que sea, no sé, el ornitorrinco. Y aquí el perro. Ya está. Ahí cae. Entonces voy a aplicar herencia, es decir, ornitorrinco hereda de mamífero, perro hereda de mamífero y mamífero hereda de animal. Ahí está, todo compila, ¿no? Todo compila. Y ahora voy a crear acá una clase llamada persona. Y aquí voy a crear una clase, no sé, laboratorio científico. Científico, ya. Entonces aquí en el laboratorio científico vamos a analizar si un animal es mamífero. Sería simplemente un ejemplo, ¿no? No es que en programación se hagan este tipo de cosas de laboratorio ni nada. Entonces solo es un ejemplo didáctico. Entonces yo quiero saber si es mamífero. ¿Quién? ¿Quién quiero saber si es mamífero? Un animal. Y en este caso, esto va a ser un void. Y aquí yo tendría que decir si este animal que me están pidiendo analizar es una instancia de mamífero,
Entonces, ¿qué hago? System.out.println es mamífero. Es el único caso que me interesa. Y ya. Entonces, fíjense cómo se ha generado mi esquema cómo ha quedado mi diagrama de clases. El laboratorio científico analiza un animal, es verdad, pero a él lo que le interesa es saber si ese animal es mamífero. Por eso tenemos dos flechas. Ahora, ¿qué pasaría? Como ven, está compilando, ¿no? ¿Qué pasaría si es que acá yo coloco persona? Fíjense que da un error. El esquema del diagrama de clases ya ha generado la flecha, sí. Pero, ¿qué error me sale? Dice, un animal no puede ser convertido a persona. ¿No? No puede. No son del mismo esquema de herencia. Para nada. Entonces va a dar un error. Por más de que la clase exista, si no es parte del esquema de herencia, va a dar un error. ¿Qué pasa si acá yo le colocara auto, por ejemplo? Entonces va a dar error porque va a decir, no se conoce qué es un auto. ¿A qué te refieres con tipo auto? También fallaría si es que yo trato de ponerlo con una variable, int n, digamos, que vale 5 o 7. Si es una instancia de n, también va a fallar. Porque dice no se conoce el tipo n. Y dice puedes corregirlo convirtiéndolo a entero. Entonces aquí de nuevo surge otra idea. ¿Qué pasaría si pruebo con tipos primitivos? Va a dar otro error. ¿Por qué? Fíjense ahí dice tipo inesperado. Se requería una clase o un arreglo. Y se ha encontrado un entero. Entonces aquí lo único que es posible colocar serían nombres de clases. Se puede colocar cosas con arreglos, pero no es algo que vamos a ver ahora, no es algo que también les vaya a pedir el listen, así que no se asusten por eso de momento. Por lo tanto, acá tipos primitivos no se valen, variables, variables tampoco se valen, no sirven. Clases que no estén en el esquema de herencia tampoco nos sirven. Clases que no existan tampoco nos sirven. Sí o sí tiene que ser algo que sí exista y que esté dentro del esquema de herencia, ¿no? Mamífero. ¿Listo? Ahora, esa es la explicación que quería darles con el tema de polimorfismo. Esto se los voy a dejar yo para que ustedes, no sé, lo puedan analizar. No era nada complicado, estas clases están en blanco, no tienen nada. ¿Y dónde podría estar lo interesante acá, no? Este instance of, lo pueden utilizar para todo lo que guste. Incluso si es que yo quisiera hacer, por ejemplo, acá, estoy preguntando si es mamífero. ¿Cómo podría ser para saber si un animal es perro? Void es perro y va a venir acá un animal. Hago la misma pregunta, si A es una instancia de perro, entonces voy a imprimir. Ay, caray. Ahí. Es perro. Listo. ¿Cómo podría ser para hacerlo funcionar? Me creo el laboratorio. Caray. Ahí. Y puedo crear, no sé, un ornitorrinco, por ejemplo. Ahí. Y voy a crear un perro. Entonces, en este caso, si pregunto, ¿será mamífero el ornitorrinco? Sí. Si pregunto si es mamífero el perro, me va a decir que sí es mamífero. Genial. ¿Qué pasa si pregunto si es un perro este ornitorrinco?
no me responde nada, ¿no? No me ha salido ningún mensaje. Eso es porque, ay, caray. Es porque si no ha mostrado ningún mensaje, no ha pasado esta pregunta, ¿no? No ha pasado a la condición principal, ¿no? Entonces, este instance of funciona, ¿no? Esa sería tal vez un pequeño ejemplo. Ahora, ya pasando al examen que teníamos que resolver, acá, este es el examen del anterior semestre. Dice, construya la clase figura. Por si acaso también, cuando hablamos de figura geométrica, es el mismo caso que un animal, ¿no? Es un concepto tan abstracto que yo no puedo pensar en una figura geométrica que no sea un subtipo, ¿no? No puedo pensar. Entonces aquí, string descripción. Int pos x pos y. Lo voy a ir copiando. Aquí. Figura. Esto era un formulario de Google, así que en el examen que dieron sus compañeros del anterior semestre, pues simplemente copiaban, pegaban, ¿no? Era lo bueno. Yo en este caso tengo que ir escribiéndolo. String descripción, int pos x pos y. Por si acaso, este era el enunciado, ¿no? No decía nada más. Se tenía que completar los métodos de acuerdo a lo que se quería, ¿no? Aquí no había ningún cuentito, ningún tipo de historia, ni nada por el estilo. Era al gran, figuras geométricas y ya. Ya, a ver. Ay, caray, que le pongo public class. Figura, que no tiene nada. Void set pos x int x void set pos y int y int get pos x. Ay, caray. Bueno, esto de momento lo voy a dejar ahí. Esto aquí que no se me olvide, las llaves. Int get pos y string get pos x y void set this string this string get this y ya. Entonces aquí decía, por si es que alguno lo va leyendo, desc es la descripción de la figura. Pos x, pos y es la posición de la figura en el plano x, y. Constructor de la clase. Inicializa los atributos, la descripción en nulo y las posiciones en 0. Es decir, aquí como ven, el propio examen ya te daba las indicaciones. Entonces decía, posición x tiene que ser 0. Posición y tiene que ser 0. Y la descripción tiene que ser nulo. Esto del nulo también ya lo habíamos visto alguna vez. Es porque cuando tenemos objetos, por ejemplo el propio string, que es un objeto, es una clase, pueden verlo aquí porque empieza en mayúscula, entonces no hay un valor 0, ¿no? Yo no le puedo decir al string que valga 0, porque eso ya sería darle un significado. ¿Qué pasa si quiero que esté, digamos, en blanco? Entonces tengo que colocarle null.
setPosX recibe como parámetro la posición X y la asigna siempre y cuando sea mayor o igual a 0. Entonces aquí yo tengo que controlar, además de guardar el valor, si X es mayor o igual a 0, entonces thisPosX va a ser X, ¿no? Lo guardo. Lo mismo acá. Por si acaso este dis, creo que en este caso no sería necesario. El dis lo que se hace es para evitar redundancia, ¿no? ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si aquí tuviera mi variable posX, ¿no? Mi parámetro. Entonces, ¿cómo podría ser yo para diferenciar posX de este posX, ¿no? Uno es parámetro y el otro es atributo. Entonces, para eso se usa el dis, ¿no? El dis siempre sirve para distinguir los atributos. En Y lo mismo, recibe como parámetro la posición y la asigna siempre y cuando sea mayor o igual a 0. Entonces, la misma condición, si este Y que quieren que guarde es mayor o igual a 0, entonces posición Y va a ser Y. Listo. ¿Qué más? Dice el int getPosX, devuelve la posición en X. Return posX, nada más. Y aquí lo mismo, return posY. Listo. El setDescription dice recibe como parámetro la descripción de la figura y la asigna al atributo correspondiente. Por lo tanto, aquí es similar a los que tenemos arriba. Creo que me he olvidado. No, este está bien. El getPosX. me he saltado, creo, uno. El getPosX dice devuelve la posición en el plano en la forma paréntesis x, y paréntesis. Entonces aquí sería simplemente return paréntesis más posx más una coma, un espacio, más posy y el cierre del paréntesis. ¿No? Entonces aquí tal cual como me están diciendo. Tiene que ir la posición x, y como si fuera una coordenada dentro de un paréntesis. Entonces eso estoy colocando. El setDescription tendría yo que guardar la descripción en mi atributo. Entonces digo, sí, aquí como ven, el parámetro se llama desc. Y aquí también se llama desc, el atributo. Entonces, ¿cómo hago para diferenciarlos? This.desc va a ser desc. Así los diferencio, ¿no? Porque ambos tienen el mismo nombre. Es como si tuviéramos dos amigos llamados, no sé, Carlos. Y los dos están junto a mí y digo Carlos. Entonces, ¿cómo puedo evitar que ambos se den la vuelta al mismo tiempo? Podría llamarle por su apellido, ¿no? Carlos Martínez, y se va a dar la vuelta sobre el Carlos Martínez. Nada más, ¿no? Entonces aquí sucede lo mismo. El getDescription, pues lo único que va a hacer es retornar la descripción. Return desc. Y ya. Como ven, la clase figura ya estaría completa. Pasemos a la de abajo. Ahí. Nueva clase y esta sería cuadrado. Ahí creo. Ahí. Entonces para el cuadrado dice que tiene un doble A, ¿no? El doble A dice es el lado del cuadrado. Por defecto el valor es 1. Cuadrado. Constructor. Aquí también, por favor, no digo que lo hagan siempre, pero por lo menos para lo que va a ser su práctica de auxiliatura, por si acaso ya la tengo lista. Estoy ultimando algunos detalles. Yo no soy mucho de los que hacen código desordenado, como por decir, no sé, tener acá un método que sea método 1 y ponerle así.
y luego acá una llave, acá otra llave, ponerle acá esta llave más atrás, esto que sea un void, aquí que esté un if true, digamos, entonces le pongo aquí, no sé, system.out.println, hola mundo, digamos. Entonces, este código, como ven, compila, pero se ve feo y me dificulta mucho a mí cuando lo reviso, ¿no? Más que todo porque a veces algunos de sus compañeros, por hacerlo así, no se dan cuenta que tienen errores. Y al tener errores, pues así lo mandan a veces, ¿no? Con todo y error. Entonces, este código, yo no soy muy fan de dejarlo así, no soy fan de tenerlo así el código. Entonces, si ustedes gustan, van aquí a editar y le ponen disposición automática. Y vean cómo se los trata de ordenar. Obviamente esto no va a funcionar si es que tuvieran alguna línea mal codificada, ¿no? Siempre traten de que sea cada parte del método una nueva línea, ¿no? No hagan todo en una sola, en una sola línea por querer ahorrar espacio, igual nomás se ve feo. Entonces eso como recomendación. Void set lado double a. Dice asigna el parámetro siempre y cuando sea mayor o igual a 0. Entonces a medida que ya lo estoy copiando lo iré resolviendo. Aquí por si acaso dice double a, el lado del cuadrado por defecto el valor es 1. Entonces aquí por defecto el valor es 1. ¿Eso qué significa? Que uno podría intuir que va ahí, ¿no? Igual a 1. Sí puede funcionar, pero no es lo mejor. No, para nada. Recuerden de que el constructor es aquel que está encargado de dar valor o significado a los atributos. Entonces, si yo no lo utilizo para su propósito, es como que algo mal estoy haciendo. Lo único que tendría que decir acá es que a es igual a 1, ¿no? Inicia los valores, los atributos, y en este caso a tiene que valer 1 por defecto. Por eso le coloco set lado. ¿Qué pasa si quisiera cambiar el lado? Entonces en este caso me fijo. Lo que quiero cambiar es el lado y el lado vale a. Entonces como coinciden los nombres, digo this a va a ser a. Listo. Double get lado. Ya han visto que estos los métodos de acceso cuando tienen esa palabra get, ¿no? Esto que significa obtener o recuperar o también puede significar como acceder, ¿no? Dependiendo del caso. Entonces simplemente es un return a, nada más para esta clase. Luego hay un double area. Con esto del área, dice retorna el área del cuadrado. Como es un cuadrado, el área es a por a. Nada más. Double perímetro. Perímetro. El perímetro es lado más lado más lado más lado. Como es un cuadrado, los cuatro lados son iguales. Entonces sería return 4 por a, ¿no? 4 veces a. O si alguno gusta, tal vez a más a más a más a, ¿no? Si gusta. Entonces ya estaría el perímetro y falta void print datos. Void print datos. ¿Qué hay que hacer acá? Dice, imprime todos los datos del cuadrado. Figura, 2 puntos, posición, 2 puntos, lado, 2 puntos, área, 2 puntos, perímetro, 2 puntos. ¿Cómo podemos hacer eso? Voy a hacer acá systemout, system.out.println. Y como voy a imprimir varios datos, voy a copiar esto varias veces. Entonces el primero que tengo que imprimir es figura, 2 puntos. Lo segundo es posición, 2 puntos.
Luego el lado, 2 puntos. El área, 2 puntos. Perímetro, 2 puntos. Ok. Entonces, figura, ¿qué figura estamos? Pues figura cuadrado. Cuadrado. Caramba, ahí, ¿no? Cuadrado, facilito. Posición, ¿en qué posición me encuentro? Entonces, aquí ya es un nuevo problema, porque me fijo, el cuadrado solo tiene el lado. Puedo cambiar el lado, puedo obtener el lado, puedo calcular su área, pero ¿y dónde obtengo su posición? ¿Cómo voy a saber en qué posición se encuentra? Entonces, aquí algo que me he olvidado de colocar es extends figura. Fíjense que lo pone, ¿no? Extends figura. Entonces, yo puedo fijarme en figura. ¿Qué cosas tiene una figura? Casualmente tiene su posición. Entonces, algo que yo les había dicho de la herencia es que nos permite evitar código duplicado. Entonces yo aquí podría tener un método que sea getPosición o getXY, no sé, podría inventar, sí, podría funcionar también. Pero si estoy heredando es justamente para evitar ese problema. Y aquí ya existe un método que resuelve eso. Entonces lo único que tendría que hacer es concatenar, control espacio, y aquí fíjense todos los métodos de los cuales dispone cuadrado. Aquí está el getPosXY. Este método no existe como tal en la clase cuadrado, pero como lo está heredando, dispone de esa habilidad. El lado. ¿Cuánto sería su lado? A. El área. ¿Cuánto sería el área? Aquí uno puede decir, bueno, área es A por A, entonces colocaré eso. Pero como es un método, entonces me conviene a mí llamarlo. Entonces utilizo acá área. Lo mismo aquí para el perímetro. Perímetro. Listo. Y completado. La clase círculo ya estaría la clase cuadrado ya estaría terminada. Entonces aquí ya estamos viendo una de las ventajas que tiene figura. En este caso yo he requerido para simplemente mostrar la información la posición en la que se encuentra el cuadrado. Pero yo acá desde el punto de vista del cuadrado no tengo ni idea en qué posición me encuentro. Pero como soy una figura, ¿no? El cuadrado es una figura, tiene esta información que hereda de figura, ¿no? Y listo. ¿Qué pasaría ahora con la siguiente clase? ¿No? Aquí, por ejemplo, ya les pone, ¿no? A cuadrado y 4 por A, ¿no? Hasta esto les ha colocado el ISEN. Cuadrado, extends figura. Aquí creo que esta es foto duplicada, ¿no? Creo que la puse 2 veces. Rectángulo. Entonces, new clase, rectángulo. Ahí está. Entonces la clase rectángulo, lo mismo. Extends figura. Uy, delete, ahí está. Ya. Entonces aquí el rectángulo dice que tiene un W, lado mayor del rectángulo, y dice extends cuadrado. No extends figura. Cuadrado. Rectángulo, constructor, ya saben, ahí. Y dice constructor de la clase que inicializa los valores. Y añade la descripción correspondiente. El valor del lado por defecto es 1. Entonces aquí el lado B por defecto va a valer 1. Void set lado mayor. Entonces aquí dice asigna el parámetro siempre y cuando sea mayor a 0. Creo que eso es algo que me olvidé acá arriba, ¿no? A ver, aquí arriba creo que decía asigna el parámetro siempre y cuando sea mayor o igual a 0. Entonces acá el set lado, si A
es mayor o igual a 0. Entonces fíjense que haya quedado feo. Control Shift I, en mi caso, comando y me lo ha ordenado. Rectángulo. Set lado mayor. El lado mayor aquí va a recibir un double A, dice, ¿no? Entonces aquí tendría que decir si A es mayor o igual a 0. Entonces B va a ser igual a. En este caso los nombres no han coincidido, por eso es que lo puedo colocar así directamente. Double get lado. Aquí sencillo, dice se torna el lado del... Bueno, aquí dice el lado... Ay, pucha. Creo que sí me he confundido. Aquí es B. Entonces, aquí sí coincide. Siempre y cuando sea mayor a 0. Entonces, aquí sí va a haber un problema. Ahí caray. B. Dis B va a ser B. Listo. Retorna el lado mayor del rectángulo. Get lado mayor. Entonces, el lado mayor sería return B. Nada más, así directamente. Double área. Retorna el área del rectángulo. El área del rectángulo, como lo pueden ver aquí en la imagencita que está más abajo, es B por A. Entonces return B por A. Luego dice double perímetro. Y como dice la fórmula, return 2 por B más A. Facilito. Ahí. Y print datos, ¿no? Que me estoy olvidando. Void print datos. Entonces dice que hay que imprimir la figura, posición, lado mayor, lado menor. Entonces me voy a copiar estos datitos de acá, porque va a ser muy similar. Ahí. ¿Qué figura estamos? Rectángulo. Posición. Voy a tener que hacer exactamente lo mismo que en el cuadrado, ¿no? Get posición X. Y aquí, ¿por qué puedo hacer eso? Si extiendo de cuadrado, no extiendo de figura. Porque esta sería una herencia de tercer nivel, ¿no? El rectángulo extiende de cuadrado, pero el cuadrado extiende de figura. Y bueno, figura es la que tiene el método, ¿no? Está aquí abajo. Ok. Luego dice lado mayor. Entonces aquí tendría que decir lado mayor. ¿Cuál es el lado mayor? En este caso es B. Luego está el lado menor. Lado menor. Y el lado menor, si el lado mayor era B, el lado menor va a ser A. Incluso aquí en la propia figurita lo dice, ¿no? Entonces simplemente coloco A y con eso termino. Fíjense que compila. Y ahora, ¿por qué puedo colocar A? Si es que yo no tengo ningún atributo A. Recuerden que como está heredando de cuadrado, va a conocer todo lo que cuadrado conozca. Y en este caso, cuadrado conoce un double llamado A. Y listo. Como ven, ya estaría completado. Y por último, la última clase de este examen. Aquí. Fíjense, automáticamente es una herencia de tercer nivel. Triángulo. Todo esto no me sirve. Y del triángulo yo tengo un double C y un H. Lado menor y altura del triángulo. Luego dice triángulo. Ahí está. Constructor que inicializa la descripción. Todos los lados en 1 y la altura en 0.5. ¿no? Entonces lados igual 1. Ay caray, no, lados no. C en 1, que es el lado menor. Y H que va a ser 0.5. Ahí está. ¿Qué más? Void set lado
menor. Y esto extiende de rectángulo, chale. Extends rectángulo. No sé por qué extiende de rectángulo, un poco raro. Ah, porque es un triángulo rectángulo. Set lado menor. Double C. Entonces esta sería de cuarto nivel. Vaya, qué raro. Vaya fumada que se dio aquí el listen. Double C. Asigna el parámetro siempre y cuando sea mayor a 0. Entonces, si C es mayor o igual a 0, entonces, ¿qué hago? C va a ser igual. This.c va a ser igual C. Listo. Void set altura double h. Entonces aquí dice asigna el parámetro siempre y cuando sea mayor o igual a 0. Entonces, si h es mayor o igual a 0, entonces this.h va a ser h. Ay, caray. ¿Qué más? Get altura. Get altura. Y creo que aquí me he olvidado el get lado menor. Get double. Get lado menor. Return C. Y aquí get altura. Double. Return H. Ahí está. Después del get altura, queda el double área. Y el área de un triángulo, aquí no sé si había fotito, si había fotito. Entonces un triángulo dice que el área es base por altura sobre 2. Entonces, return base por altura sobre 2. Es indistinto en este caso, ¿no? No es necesario poner una fracción. Pero. Aquí, si ven, dice B, ¿no? Pero yo lo que conozco es C y H. ¿Por qué tengo que colocar B? Tal vez el listen se ha confundido, ¿no? Tal vez ha puesto una imagen equivocada. Puede ser. Pero. Recuerden que aquí estamos extendiendo de rectángulo. Y rectángulo sí conoce que es B. Si se dan cuenta está acá, ¿no? B. Por lo tanto, esto sí está correcto. Fíjense que no me va a dar error cuando coloque el punto y coma. De hecho, hasta compila. Entonces, un triángulo como Herreda, no sé por qué no puedo pronunciar la R, Herreda, bueno, Herreda de rectángulo, entonces sí conoce un dato llamado B. Lo mismo va a pasar con el perímetro, double perímetro. Ay, caray. Con el tema del perímetro, dice retorna el perímetro del triángulo, que sería A más B más C. Entonces, return A más B más C. Ay, caray. ¿Y por qué aquí compila? Sé que yo tengo la C. Acá está la variable C. La variable B, ya hemos hablado de que la obtengo desde el rectángulo. Sí. Pero ¿de dónde sale la variable A? La variable A es porque como triángulo extiende de rectángulo y rectángulo extiende de cuadrado, entonces pues tiene los tres datos, ¿no? Tiene ese dato llamado A, el dato llamado B y el dato llamado C. Entonces puede con los tres. Void print datos. En este caso sería casi lo mismo de esto. Me voy a traer, me lo voy a copiar. Ahí. Control V. Entonces, figura, ¿en qué figura estamos? Diríamos triángulo. ¿Qué posición? Get posición X. Lado mayor, pues conozco el lado mayor. Lado menor, conozco el lado menor.
Lado medio, eso sí que está un poco raro. En este caso, según la figurita del triángulo, el lado menor es C, según este triángulo, ¿no? Sí. Entonces aquí el lado menor es C, ¿no? Según el dibujito. Luego el lado medio es el único que queda, A, ¿no? Aquí como ven el dibujito pues ayuda bastante a entender. El área, perímetro y listo. Con eso ya estaría todo resuelto. Pero aquí algo que estaba pensando mientras resolvíamos este ejercicio es que aquí dice constructor, inicializa la descripción. Aquí como ven yo no estoy inicializando nada. Aquí también, inicializa los valores y añade la descripción correspondiente. Entonces como ven, parece que la descripción es un valor que yo tengo que utilizar. Empecemos por cuadrado, que fue la primera que hicimos y pues al parecer está incompleta. Descripción va a ser cuadrado. Cuadrado. Y compila. ¿Por qué compila? Porque como extiende de figura, figura tiene una descripción. Ahí está. Ahora, rectángulo, cuando herede de cuadrado, también va a tener un atributo llamado descripción. Entonces, descripción va a ser igual rectángulo. Y lo mismo va a suceder acá con el triángulo. Va a heredar ese campo llamado descripción. Y aquí yo tendría que decirle que es triángulo. ¿Qué va a pasar con eso? Ya no sería necesario aquí colocarlo manualmente, sino más bien utilizar aquello que haya puesto en mi descripción. Acá lo mismo. Descripción. Y acá lo mismo. Ya está. Esto habrá compilado. Uy. Compilar. Compilar. Y compilar. Y listo, todos ya han compilado. Entonces fíjense, podremos hacer una prueba. Miren cómo se ha quedado nuestro diagrama de clases, ¿no? Nuestra jerarquía de herencia. Es como toda una curva. Pero bueno, ¿qué pasa si es que yo coloco acá un triángulo? ¿Cómo podría hacer que funcione? Fíjense que por ahora el lado menor es 1, el área es 0.5, el lado mayor es 1 y el lado medio es 1. Es un triángulo y que su posición X y posición Y es 0. ¿Qué pasaría si es que yo coloco que su lado menor es de... Ay, caray, quería setearle. Donde está set lado menor. Le digo 3. Su lado mayor. Aunque creo que en este, pucha. Bueno, porque maneja la altura, no sé qué va a salir. Su altura, digamos, es de 5. ¿No? Me estoy inventando, no sé qué vaya a salir. La verdad, no sé qué vaya a salir. ¿Cómo hago para ponerle los valores, los otros valores? Por ejemplo, acá el lado menor vale 3, la altura vale 5, el lado mayor supuestamente vale 1 y el lado medio vale 1. ¿Cómo hago para cambiar esos valores? Simplemente aquí digo heredado de rectángulo, set lado mayor. Voy a cambiar el lado mayor, que este valga, no sé, 6 por decir. Y voy a colocar el lado menor, el lado medio, ¿no? Que sería A. Entonces, esto está acá, set lado, este sería como lado medio. Le voy a colocar que esto valga, no sé, 4. Y voy a pedir que calcule su área. Aquí está. Supuestamente es de 15. No sé cómo sería un triángulo así. Está un poco raro. Creo que es un poco complicado calcular con... O sea, imaginarse
como digo, dar datos adecuados cuando manejamos altura, ¿no? Porque generalmente se toma dos lados de un triángulo y con eso ya se saca el tercero y se puede calcular la altura. Pero bueno, probemos con el del rectángulo, que es un poquito más fácil. Rectángulo y le digo set lado mayor, digamos 5. Voy a poner el otro lado, donde está, encuadrado acá, set lado y le digo 3. Entonces mi rectángulo, su lado mayor vale 5 y su lado menor vale 3. ¿Cuánto sería el área? 5 por 3 es 15. Entonces área 15. Correcto. ¿Cuánto sería su perímetro? 16. ¿No? Correcto. Ahí está. Y como ven, todo está funcionando. Entonces, este examen ha sido el que ha presentado el Licen Mansur el anterior semestre. Como pueden ver, muchas de las cosas el propio Licen les explica, ¿no? En qué quiere de este método, qué quiere de esta funcionalidad, qué quiere de esta clase, y son para completar, así. Si se han fijado, el segundo parcial de hace un año, del 2020, también era similar. Cosas de completar, algún método que tenían que ustedes calcular algún valor, cosas así, ¿no? Pero todo era bien descrito por el ICE, ¿no? Les dejaba ahí ya la pauta. Y nada más. Eh, eso, eso sería todo por la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. ¿Ok? Creo que no. Entonces, como ven, el examen es de ese tipo. Muchas cosas son de autocompletar, así que vayan repasando, vayan ustedes revisando tal vez algún ejercicio por internet y tratando de completar. Cualquier cosa me pueden escribir y les voy a tratar de guiar. Eso sería todo. Nos vemos el lunes. El lunes clases normales. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Sí. Hasta luego.